Cuando Reinaldo Patriz era apenas un niño, su padre lo llevó a una pequeña finca ubicada en las afueras del cantón. Estirando su mano sobre el cerco de alambre de púas, señaló hacia abajo en dirección a unos matorrales y dijo: «Ahí es donde están tus tíos». Pasaron unos cuantos años antes de que su padre volviera a hablar de sus hermanos muertos. Le explicó que la familia había sido engañada por los ladinos, quienes habían prometido toda clase de cosas, como tierra para cultivar y casas nuevas. Luego la Guardia Nacional vino y mató a todos los varones de más de 12 años en todos los cantones de Nahuizalco. Mataron justos por pecadores. Estas eran las mismas palabras que los ancianos vecinos de Reinaldo utilizaban en las raras ocasiones en que mencionaban el comunismo. Así le llamaban a los eventos de 1932. Reinaldo Patriz, un líder de las comunidades de Nahuizalco, en el Carrizal. Reinaldo, ¿cuáles son tus motivaciones para poder preservar la memoria de los sucesos de 1932? Lo que impulsa, lo que permite el valor de conservar es que la lucha por la justicia es insustituible. Tenemos que vernos en ese marco porque todos, como ciudadanos, hombres y mujeres de este país, estamos responsables de poder cuidar y permanecer vigilantes a que no vuelvan a suceder esos grandes acontecimientos de destrucción, de represión y de maldición, porque la verdad es que con todo esto que vienen haciendo y han estado haciendo, son personas que simplemente velan por sus propios intereses en el crecimiento económico, pero nunca se fijan en el servicio que da el pobre, en la necesidad del pobre. Entonces yo creo que amparados a la lucha por la justicia social, por los derechos reivindicativos, por toda una gama de necesidades que suscitan en el ámbito social y en la comunidad misma, cuando mucha gente se muere de hambre, cuando mucha gente no tiene ni siquiera para comer al día. Entiendo todo ese punto. También quería, la introducción que hice viene del libro Rebelión en la Oscuridad, 1932, de Jeffrey Gould y Aldo Laura Santiago, donde ahí narran un poco qué es el comienzo, que comienzan con un poco sobre tu historia. Cuando ustedes se conocieron con Jeffrey Gould y Carlos Enríquez Consalvi realizando el documental del 32, vos me decís de que también eras un referente también por la logística, porque conocías los cantones, conocías a la gente. ¿Qué te motivó también a acompañar? Muy bien, lo que me motivó es que me pareció un esfuerzo aunado entre ellos en que la historia verbal que en ese momento se necesitaba era para que las futuras generaciones descubran. De nuestros abuelos, de nuestros padres provenían algunas informaciones bien directas. Por ejemplo, en la zona de Nahuizalco, todo Nahuizalco y sus cantones se mantenía un dicho popular que decían: el comunismo, o ya viene el comunismo, o no se metan en comunismo. Pero al final, hoy nos damos cuenta que el comunismo viene de comunidad. Algo que para nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, que por su desconocimiento profesional, que no tenían lectura y no podían leer y escribir, a cualquier persona venía y los engañaba. Cuando veo de que el esfuerzo de Jeffrey Gould y Santiago son esfuerzos o sacrificios bastante como pragmáticos en el sentido de la palabra, cuando estamos viendo que está flotando, ¿no? Está flotando, se está sintiendo como el sabor del sinsabor que se tenía, porque escuchar a un anciano verbalmente con su historia, por ejemplo a don Ramón Esquina, a don Pedro Lue, a doña Antonia, son personajes que muchos, te estabas contando que muchos ya murieron de los que salen en el documental. Este documental ya fue publicado en 2001.
sí, 1932, cicatriz de la memoria. Entonces ellos, junto a ti y otras personas que acompañaron esta investigación, esto fue del 90 y de los finales de los años 90 hasta terminar el documental. Entonces ya esos registros, ya esta gente ya murieron, pero dejaron. Sí, claro, como ellos tenían, en esa época entre ellos habían unos más de 80 años y a estas alturas pues han pasado alrededor de unos 25, 30 años. En su ancianidad y con sus enfermedades difícilmente, y la pobreza que se vive, difícilmente se puede sobrevivir. De manera de que los señores, digamos, los historiadores verbales, francamente han muerto en su mayoría. Por ejemplo, en todos los cantones hubieron cementerios clandestinos. Yo lo que más revelo en esa época por los abuelos que ellos nos manifestaban, en el Carrizal hubieron 3 cementerios clandestinos. ¿Y ustedes saben dónde están ubicados? Sí, mis padres me enseñaron dónde están ubicados y por cierto tienen los nombres. ¿Hay casas o algo ahí? Pues la verdad solo los nombres, porque uno de ellos se llama El Bambural, el otro se llama El Potrerito y el otro se llama Caserío Los Sánchez. ¿Estos cementerios clandestinos son los que pertenecen al 32 o fueron de la masacre nueva, donde el 13 de julio de 1980 en el Carrizal masacran a más de 40 hombres? No, los cementerios clandestinos son directamente de los años 32. Ahora la masacre de los compañeros y hermanos de los años 80, eso pues tuvimos la oportunidad de ir a enterrarlos al cementerio común de Nahuizal. Esa es otra historia que tienen ustedes de dolor en la comunidad, pero ¿a qué lugares acompañaste en la realización del documental? Pues la verdad que fueron muchos lugares, porque hemos visitado casi todo Occidente. Estuvimos en Atiquizaya, en Turín, en Tacuba, aquí por la Libertad, en Teotepeque, estuvimos en Santa Tecla, estuvimos en Izalco, Nahuizalco, Santa Catarina. ¿Crees que es una herramienta para poder realizar estos foros y poder compartir con las comunidades? Ha habido como el rompimiento de un silencio. Porque en aquella época dicen de que la gente todavía, a pesar de que en los finales de los 90 habían pasado más de casi 50, 60 años. Cuando nosotros anduvimos como recopilando todo este estudio histórico, se manifestaba de que en su momento podíamos hacer los foros o la presentación del documental en las escuelas, digamos en las casas comunales, con los grupos, con las organizaciones sociales, de manera de que sí ha servido de mucho, porque hasta el momento se siente como el avance, ¿no? El avance que se lleva para mí ha sido muy sustancial, en el sentido que pues después de no conocer nada, hoy ya conocemos mucho, aunque la historia la teníamos internamente entre la misma familia. Y siguen realizando conmemoraciones, ¿verdad? Claro, hoy más que nunca estamos celebrando ceremonias, estamos luchando. ¿Y van a tener ceremonia el 22 de enero? Sí, cada 22 de enero conmemoran allá, ¿verdad? Cada 22 de enero, sobre todo cuando cae fin de semana, pero hoy vamos a hacerlo el 24 de enero, porque la gente pobre que sale al trabajo y se rebusca por el diario vivir, pues solo tiene el fin de semana para poder hacer sus conmemoraciones. Pero lo que te quiero comentar al respecto de que nosotros cuando hacemos en realidad una ceremonia como ofrecimiento o como ofrenda, como se le quiere entender, es para los tatas, para los abuelos, que ya son espíritus pues que nos dejaron, se nos adelantaron. ¿Y hay tatas por ahí que hablan náhuatl ahí en el Carrizal? Algunos todavía hay reseñas sobre eso. ¿Vos te reconoces como parte de la población indígena? El 100%. Soy de origen indígena, soy de sangre indígena y por eso estoy luchando con todo el esfuerzo que pudiera hacer como para rescatar los valores que tanto se nos han perdido. Estamos luchando comunitariamente para poder ver
¿qué podemos hacer? La pobreza en la que vivimos es muy grande, pero eso no quita de que podamos hacer la lucha. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la población indígena, en una palabra, sí, que tienen las comunidades? Yo creo que uno de los grandes problemas es la discriminación racial. Si vemos a nivel municipal, se está luchando a que haya un departamento directamente de atención de los pueblos originarios, en las cuales los indígenas tengan la oportunidad de proponer, de sugerir y de recomendar qué opciones se pueden hacer para mejorar la condición de vida a nivel de las comunidades rurales. Esa es una opción, y la otra opción es que también con el gobierno central se está haciendo luchas porque la ratificación de los convenios internacionales y la reforma de la Constitución de la República sean efectivos y sean tomados en cuenta, ya que en otros momentos con los gobiernos de derecha lamentablemente se supo a nivel del mundo que no habían indígenas en El Salvador. Porque sí es que está reconocido, pero no está ratificado como para darle el cumplimiento y la veracidad que la misma ley manda, porque si eso se hiciera o se diera, los indígenas no estuvieran votados como lo están ahorita, ¿no? Entonces, el reconocimiento debe de ser en gran medida como para que realmente se nos reconozca de que también tenemos los mismos derechos que otros ciudadanos tienen, ¿no? Y estamos empujándolo como para que se haga, se dé cumplimiento, porque aparte de la discriminación racial hay muchas cosas, ¿no?, que se discriminan, ¿no? A veces el tema de la tierra, ¿verdad? El tema de la tierra, la cosmovisión y la conexión sagrada con la tierra. Sobre todo la cosmovisión, ¿verdad? Porque la verdad es que ahí están todos los valores, ¿no? Valores culturales, los valores ancestrales que nuestros padres pues de alguna manera nos medio orientaron, pero no es el todo, por el mismo temor el exterminio que había, ¿verdad? Hoy como que ese miedo como que se está alejando y está agarrando como el valor necesario, ¿no? ¿Tus abuelos hablaban náhuatl? Mis abuelos hablaban náhuatl, pero ya mis padres ya no. Entonces nosotros somos parte de la tierra, tenemos un tejido. En la cosmovisión está bien claro y está bien definido. Nuestra cosmovisión está definida como en tres términos. Uno, el tejido social que tenemos está entre la tierra, el agua, el aire, la naturaleza, el fuego, etcétera, ¿no? O sea que es un solo tejido, nada te divide de nada. Usted sos parte, yo soy parte, o sea que somos parte. O sea, si usted ve, el viento hace su trabajo, el agua hace su trabajo, el fuego hace su trabajo, la noche hace su trabajo, la naturaleza hace su trabajo, en un orden definitivo. Ahora que nosotros, por las ambiciones, por los intereses, por la corrupción, etcétera, 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 nos perdemos en el camino. Y esos son los valores que se nos han quedado atrás. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Retomar, volver hacia atrás, retornar y tomar los valores que son propios de nosotros. Y entonces vamos a vivir en paz.